Bienvenido, muchas gracias ante todo por venir a este acto que consideramos que es importante, que es la presentación de la memoria anual del Instituto Andaluz de Tecnología, el IAT. Aunque algunos me conocen de otras actividades, me presento, soy José Luis Calvo y soy desde el final del año pasado presidente del Instituto Andaluz de Tecnología. Soy vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y presidente de la Asociación de Ingenieros. Y en función de tal cargo, pues me ha tocado una tarea que creo que es muy grata, que es presidir el Instituto Andaluz de Tecnología en una fase que considero muy importante. Como ahora el director general y el equipo de dirección os contarán los aspectos fundamentales de la memoria, yo quería simplemente hacer una pequeña reflexión. Y es que en la situación actual de Andalucía algunos llevamos bastante tiempo peleando porque se valore la importancia que tiene la tecnología y en concreto la gestión del conocimiento para generar una economía productiva en un mercado cada vez más complejo y competitivo. Pensamos que en ese mercado complejo y competitivo la dimensión de los proyectos ya de ámbito como mínimo europeo, en un mercado globalizado, requiere abordarlos en base a una cooperación y en base a una mayor especialización. Creo que esta dinámica que algunos venimos defendiendo en proyectos en que hemos tenido responsabilidades anteriores, yo personalmente estuve 4 años de presidente de TICON, la patronal de empresas del sector de telecomunicaciones e informática, y veníamos insistiendo en la misma idea, que muchas pequeñas y medianas empresas o se especializan y colaboran entre ellas, o les va a resultar muy difícil el poder competir en este mundo que, como decía antes, cada vez más complejo y globalizado. En ese tema, en el plan estratégico definido para el IAT, la gestión del conocimiento es una pieza clave. Creo que aparte de los datos que se dan ahora del tipo económico y la identificación de los proyectos realizados, permiten no partir de una idea sin tener una base sólida, sino que al tener una base sólida permite que el IAT aborde una nueva etapa, yo diría que más ambiciosa y, en mi opinión, muy necesaria para el futuro de Andalucía. Creo que es necesario que el discurso que se viene haciendo cada vez más de la importancia de la innovación se materialice en proyectos concretos. Y se materialice en proyectos concretos en los que la única forma de abordarlo es alcanzando una dimensión y un tamaño que, salvo casos muy contados, y aún en eso la cooperación es necesaria, repito, salvo en casos muy contados, solo se pueden hacer en base a una cooperación. El IAT ha demostrado en sus ya 19 años de vida su disposición a colaborar con el resto de profesionales y empresas del entorno, y creo que esta decisión ha permitido alcanzar la situación que actualmente tiene. Creo que ahora mismo el reto es todavía sí cada vez más importante, porque sobre todo obliga a un necesario cambio de mentalidad, que en nuestra tierra es el reto que tenemos todos delante. Si no cambiamos esa mentalidad y no entendemos que la complejidad de estos proyectos hace imposible, como he dicho antes, elaborarla solo, no vamos a tener un futuro sostenible. En esta línea, como se comentará ahora, creo que ya hay una realidad de proyectos concretos que se están realizando en el IAT, y sobre todo hay una apuesta decidida para tener un liderazgo en la tecnología vinculada a la gestión del conocimiento en proyectos empresariales. Sin nada más que con esta pequeña introducción, dejo la palabra al director general para que nos cuente la situación actual del IAT y luego si hubiera algún tipo de aclaración que consideraran interesante, pues pedir. Pues muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Quizá lo que primero procede sería presentar a las personas que están en la mesa, como ha dicho el presidente, es él, por supuesto, y el Consejo Directivo de Dirección del Instituto Andaluz de Tecnología, a la izquierda Juan Manuel González, que es el director del área de I+D+I, Miguel Ángel Luque, que es el subdirector general de esta casa, el presidente José Luis Calvo, Javier Iglesias, director general del Instituto Andaluz de Tecnología, Remigio Carrasco, que es el director del área de sistemas de gestión, y José Luis Mora, que es el director económico-financiero. Es decir, todas las áreas de actuación del Instituto internas están aquí representadas. Vamos a intentar hacer una presentación que no sea excesivamente larga, para que luego podamos establecer un diálogo y nos preguntéis, o si me permitís que os cite.
nos preguntéis la parte que más os interese. Quizá procede también empezar por hacer una presentación rápida del IAT. Hablaremos después de las actividades más destacadas del año 2006, objeto de la presentación del informe, y hablaremos también un poquito, muy poquito, del futuro, aunque es muy importante, por supuesto, quizá más importante incluso que el presente. El instituto se define como un centro tecnológico de ingeniería y gestión del conocimiento. Luego avanzaremos en esto, porque ya el presidente ha dicho que fundamentalmente lo que hacemos es intentar que las empresas, a través de gestionar su conocimiento, mejoren sus propios procesos de gestión, mejoren su competitividad a través de la mejora de su propia gestión, aplicando eso, la posibilidad de gestionar el conocimiento que existe. Estamos creados en el año 89 y como visión fundamental tenemos esa intención de mejorar la capacidad competitiva de las empresas. Nosotros hablamos de empresas, pero también de las organizaciones en general, para impulsar procesos de innovación y mejora continua. Y a la vez, lo que también tenemos dentro de nuestra misión es generar nuestro propio conocimiento para ser capaces de dar mejores servicios. Esto es una idea importante también a destacar dentro del instituto como centro tecnológico, que no es realmente una función de consultoría, sino es una función de prestación de servicios intensivos en conocimiento, a la vez que generamos nuestra propia actividad de I+D para mejorar estos servicios y cada vez poner en el mercado instrumentos y herramientas mejores que sirvan a las empresas. Actuamos como una institución clásica de intermediación entre lo que serían el área de las políticas, generalmente las administraciones, y nuestros destinatarios finales, que son las empresas y las organizaciones en general, y en esa tarea de poner en contacto una parte y otra, que normalmente están pues cada uno lógicamente en su área, es como fundamentalmente intervenimos. Y tenemos una serie de certificaciones que avalan nuestra actividad, tanto en el área de la gestión de la calidad, como de la gestión ambiental y como de la gestión de I+D+I. Es decir, lógicamente predicamos con el ejemplo, en el sentido de que intentamos ser una organización excelente en la gestión de lo que realizamos y certificamos, es decir, hay terceros que dicen que esa gestión la realizamos correctamente. La estructura funcional muy rápida es esta que veis. El cuadro de IAT tiene por arriba un nivel de actuación, digamos, externo al instituto, en el sentido de que no está ubicado permanente aquí, que es su patronato, un consejo asesor y un consejo directivo que, digamos, le dan su imagen hacia el exterior. En el patronato, estas 19 personas actualmente representan a 10 empresas y a 9 organizaciones, es decir, tenemos una mayoría de empresas incorporadas a nuestro patronato y luego una serie de organizaciones, pues como es la Asociación de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros, la Escuela de Ingenieros Industriales, la Agencia de Innovación. Esta información la tenéis toda en el informe anual, porque está detallada la composición. Pero es importante saber que tenemos ya la constitución de un centro tecnológico en el que la mayoría de los patronos son empresas. Tenemos ya internamente 3 comités en los que no voy a entrar en detalle, pero digamos que todo esto constituye el entramado básico de nuestra propia organización. La estructura funcional es esta que aparece aquí. Fundamentalmente destacar las 2 áreas, digamos, fundamentales desde el punto de vista tecnológico, que es la que de sistemas de gestión, de la que Remigio Carrasco es el responsable y que luego pues responderá a las cuestiones que queráis saber sobre ello, y el área de I+D+I, que es el área que representa fundamentalmente Juan Manuel González, que lleva todas estas relaciones, la subdirección general, y el área económico-administrativa con José Luis Muárez, su dirección general con Miguel Ángel Duque, que lógicamente pues coordina internamente toda la actuación. Los servicios son los que veis aquí a la izquierda, en detalle, son prolijos de destacar, pero son fundamentalmente lo que actualmente llamamos servicios intensivos en conocimiento. Esto es importante destacarlo,
que son servicios intensivos que normalmente no se dan de forma habitual en el mercado, es decir, no son servicios típicos de consultoría, sino que son servicios avanzados muy fundamentados en la gestión del conocimiento, que es, digamos, y no me voy a cansar de insistir en este día, y normalmente lo hacemos en todas las presentaciones y en todas las reuniones a las que vamos, que están basados en lo que nosotros hacemos fundamentalmente, que es gestionar el conocimiento para que otros gestionen mejor su propia actividad. Esa es la clave de la actuación del Instituto. Desarrollamos estos servicios a través de lo que llamamos esta estructura corporativa, en la que tampoco me voy a detener demasiado, pero sí decir que esta estructura o esta reestructura corporativa que tenemos, la tenemos fundamentada en estas unidades o centros operativos del Instituto, que van desde la agencia de ENOR, el Centro Andaluz para la Excelencia en Gestión, el de Gestión del Valor, es decir, todos estos que aparecen aquí, que los tenéis también detallados en la información que se os ha dado, y que son centros operativos 100% IAT, no tienen personalidad jurídica propia, pero son a través de los cuales nosotros operamos en relación con las empresas. Existe luego una serie de centros tecnológicos en los cuales participamos. Conocéis que ahora ya hay un desarrollo importante de centros tecnológicos en el Sistema Andaluz de Innovación, y prácticamente en todos nosotros estamos actualmente presentes, aparte de haber, digamos, contribuido de forma, creo que muy importante, a la constitución de muchos de ellos, prestándoles, dado que somos quizá en ese terreno casi los decanos, no sé exactamente quién podría ser el decano, pero no hay centros que tengan una antigüedad como la nuestra, y hemos traspasado, yo creo que generosamente, a muchos de estos centros nuestra propia capacidad, nuestra propia tecnología y nuestro saber hacer, ¿no? Y en todos estos que están aquí, pues pertenecemos como patronos dentro de ellos en sus órganos de gobierno. Y después tenemos, dentro de la estructura corporativa general, dos empresas creadas, digamos, o participadas por nosotros. Citaro es una empresa, una sociedad anónima, de la que actualmente tenemos el 75% del accionariado, y que se completa con el 25% de Unicaja. Esto es una iniciativa muy importante para actuar específicamente en el sector agroalimentario. Y el Instituto de Monocristales, que es una sociedad anónima en la cual intervenimos con un porcentaje pequeño, pero a la que sí damos un soporte tecnológico para la fabricación de cristales, diamantes, de ítem es un poco pretencioso, pero realmente lo son, de aplicación normalmente industrial, ¿no? Seguimos con la infraestructura que tenemos. Es este edificio en el que estamos y otro edificio en Málaga. En Málaga tenemos los 150 metros que pertenecen al IAT, y vecino tenemos el otro superficie similar, que es la que acoge a Citaro, del cual, como he dicho antes, tenemos el 75%. Esas son las instalaciones que tenemos: 4 aulas, un centro de simulación y diseño industrial con este equipamiento. Tenemos laboratorios, como veis abajo, es decir, tenemos una estructura y un equipamiento importante para realizar la actividad que estamos haciendo. Aparte de, por supuesto, el material intangible, que es el que más valoramos, y en este caso sí, porque solemos decir que aquí predomina, digamos, el centro, digamos, el personal humano con chaqueta y corbata, aunque hay un porcentaje, digamos, de bata blanca, pero fundamentalmente de manejo del intangible o del conocimiento, obviamente. Y una producción, por supuesto. La evolución de la plantilla: 97 personas de plantilla media. Hemos terminado este año 2006 con un 71% de titulados y tituladas superiores, de titulados y tituladas medios, y de administrativos y administrativas, y con eso me va a valer para todo lo que queda. 97 en total, ¿de acuerdo? Tenemos una evolución de la actividad creciente, como veis ahí, a lo largo de todos los años. Hemos terminado este año con una facturación de 7.300.000 euros, superando los 6,5, 6,7 que habíamos previsto en presupuesto. Y para el año 2007
pues tenemos una previsión de 8,4 millones de euros. Vamos creciendo, aunque insisto, por supuesto, que nuestra misión no es la rentabilidad económica, sino que como entidad de carácter no lucrativo, pues promovemos, y lo que intentamos es hacer a través de nuestra actividad la mejora general del área en la que actuamos. Quizá entramos ya en una parte interesante en cuanto a los datos más destacables del año 2006. El porcentaje de titulados superiores es el que aparece ahí, un 75%, insistiendo en que lógicamente tenemos una capacidad de gestión del conocimiento basada en esos recursos, y con un incremento de un 9,5% de la plantilla, aunque somos muy prudentes en el tema del crecimiento de plantilla, que además debo decir que normalmente está muy afín a la organización y que prácticamente nuestras personas están contratadas por tiempo indefinido y bueno, pues permanecen, tenemos una rotación muy escasa y en general las encuestas que tenemos son de satisfacción general en el trabajo. La actividad, como antes he dicho, es de 7.300.000 euros, con este incremento del 18%, y con una previsión elevada también, como luego comentaré, de lo que teníamos en nuestro plan estratégico. Un plan estratégico que empezamos fundamentalmente el año pasado, que establecemos hasta el 2010 y que también prevé un crecimiento que vamos también superando. Es decir, hemos superado lo previsto en el plan estratégico y hemos superado lo previsto en nuestro presupuesto del año 2006. Importante muy también los recursos que dedicamos a I+D. Un centro tecnológico como el que estamos no puede solamente prestar servicios, ni decir que su actividad incluso principal lo puede ser económicamente, pero su verdadera fuerza está en su capacidad de realizar actividades de I+D, de gestionar su propia tecnología. Como luego insistiré un poco en la evolución en el plan estratégico, esto lo estamos haciendo de manera muy intensa, dedicando muchos recursos económicos, muchos recursos relacionales, porque esta I+D, como sabéis, no se puede hacer ahora en solitario, sino que hay que hacerla en combinación con centros tecnológicos, con la universidad, etcétera, y por supuesto en recursos humanos, en los que vamos también incrementando nuestra propia capacidad con la cualificación de nuestras personas. Tenemos establecido un plan interno de promoción de personas del IAT que vayan haciendo el doctorado, que se hagan el doctorado, y tenemos actualmente 3 doctores incorporados para hacer estas actividades, como digo, de I+D. Voy terminando con estos hechos destacables en cuanto a la organización. Antes he dicho que ya tenemos 10 empresas, mayoría en el patronato, con el nombramiento del nuevo presidente a finales del año pasado, que también es una cuestión importante. La nueva imagen corporativa, que quizá también los que nos conocéis de antes ya habéis comprobado. Hemos hecho un logotipo más compacto, hemos cambiado el color verde por el color azul y hemos puesto el subtítulo de innovación y tecnología debajo del logotipo, porque realmente pensamos que el color azul, digamos, debíamos despegarnos un poco. Hasta ahora se nos ha identificado a veces con la administración. Realmente tenemos unas magníficas relaciones con la administración, pero no somos la administración, ni estamos en ningún presupuesto de la administración. Concurrimos a los programas, la administración normalmente nos considera unos buenos aliados y nos considera un buen instrumento para desarrollar sus políticas, pero realmente no lo somos, y por eso cambiamos el color, digamos, institucional, y hemos puesto, digamos, el apellido de innovación y tecnología, que es el que ahora mismo utilizamos. El aumento importante de la plantilla en Málaga, que es un territorio, digamos, que consideramos muy importante, en donde actualmente tenemos ya 9 personas trabajando, desarrollando pues actividades similares a las que hacemos ahí, pero con su especificación, por supuesto, en el sector turismo, que es importante, y por supuesto también en las actividades relacionadas con las que allí tienen mayor importancia.
Hemos gestionado este año más de cerca de 300 proyectos y tenemos unos contactos con más de 500 empresas, que es un importante banco de empresas clientes que normalmente, igual que decía antes, que no tenemos una digamos, rotación importante de la gente aquí, es decir, no se nos van las personas, tampoco por suerte se nos van las empresas, es decir, mantenemos una actividad creciente con las que habitualmente trabajamos y vamos incorporando también nuevas empresas. Lo que llamamos I+D estratégica, que antes decía, ha servido, entre otras cosas, hemos elaborado la guía para el CEDETI para la participación en el 7º programa marco. Es una guía que se extiende a todo el territorio nacional y que realmente da una imagen de que un organismo como el CEDETI, que tiene un conocimiento muy importante de todo lo que se hace en España, se haya dirigido a nosotros para que hiciéramos esta guía, que, como digo, ahora tiene difusión general. Y tenemos 28 proyectos de I+D estratégica. Luego, si acaso, Juan me hablará, por supuesto tenemos un plan de I+D y hablará de las áreas que consideramos, si lo veis, importantes, pero básicamente trabajamos sobre modelos de gestión y trabajamos sobre el factor humano. Digamos, sobre esas dos cuestiones desarrollamos todas nuestras actividades de I+D+I. Tenemos una presencia sectorial ya en aquellos sectores que estratégicamente son importantes en Andalucía y básicamente en el sector aeronáutico. Tenemos unas magníficas relaciones con EADS Casa, en la que tenemos ya una línea de colaboración que ya va para su 3er año de permanencia en cuanto a actividades de formación, tanto para personas que ellos nos indican como para su propia formación interna. Estamos ahora, lo anuncio con prudencia, pero lo quiero decir porque llevamos un tiempo largo negociando con la EAQG, con el EAQG, que es el grupo de calidad en el sector aeronáutico, para constituir hoy por hoy con otras 2 instituciones europeas, una francesa y otra alemana, una plataforma para la innovación o para la mejora de la productividad de los subcontratistas del sector, de las empresas del sector. Esto confío en que en breve plazo podamos ampliar esta cuestión, pero creo que es un trabajo importante en el que estamos involucrados. Y luego tenemos una presencia clara en el sector turismo, como antes decía. Participamos en el Centro de Innovación del Turismo de Andalucía, que tiene su sede en Málaga, en Marbella, como quizás sabéis, a través de nuestro centro territorial de Málaga, y en el sector agroindustrial, como antes he dicho, a través de CICAR. En excelencia y calidad tenemos una presencia desde siempre muy importante, y creo que es una de las labores quizá que más notoriedad ha tenido y que más se ha notado dentro de las actividades que realizamos, y además que tiene mucha importancia porque siempre decimos que la calidad es la puerta de entrada a la innovación, ¿no? Entonces, como agencia de AENOR hemos hecho una actividad larga, y además actualmente como instituto, en la persona de Remigio, estamos presidiendo la Asociación Nacional de Centros de Excelencia, que es una red muy importante de centros en donde participan prácticamente todos los centros de las distintas autonomías, y promoviendo, como digo, la excelencia fundamentalmente en la gestión. El IAT tiene una vocación clara de internacionalización. En este sentido tenemos una presencia clara en Latinoamérica, sobre todo en los países que ahí están relacionados. Tenemos muy buenas relaciones sobre todo con México, con el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es un tecnológico de mucho prestigio, y estamos haciendo proyectos muy importantes con ellos, aparte de Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil. Y tenemos un contrato ya de hace ya un tiempo con la Comisión Europea para asesorar a Malta y a Polonia en la implantación de su sistema regional de innovación. Esto también es un hito importante porque hubo un tiempo al principio en que el IAT recibió la asesoría externa de un centro tecnológico holandés para, digamos, situar su estrategia, y hoy por hoy es el instituto el que hace esa misma actividad
digamos, de orientar en sus estrategias tecnológicas a otros centros tecnológicos y en general a otros países, en este caso, como son Malta y Polonia, es decir, que nos hemos convertido de alguna manera de discípulos en profesores, cosa que también nos agrada. Y hasta aquí, digamos, los hechos destacables y, digamos, la presentación rápida de lo que es la actividad de este año y el entorno del instituto, y una brevísima pincelada para terminar sobre el futuro. El IAT formuló en el año, con vigencia de 2006 a 2010, formuló su plan estratégico en el que, como antes os decía, a su actividad, esto que aparece aquí de servicios intensivos en conocimiento, lo tenéis en la información que se os ha entregado. Estos servicios intensivos en conocimiento tienen que combinarse con una actividad que denominamos de I+D estratégica. Es decir, tenemos que ser capaces de ir mejorando con nuestro propio esfuerzo y desde el interior, desde nuestra propia capacidad, por supuesto en colaboración con las universidades y con otros centros tecnológicos, pero es nuestra responsabilidad mejorar los servicios intensivos que prestamos, intensivos en conocimiento, mejorarlos a través de actividades de I+D estratégica. Entonces, en nuestro plan lo que establecimos fue incrementar desde el año 2006 un porcentaje que tenemos de 80% de nuestra actividad dedicada a la prestación de servicios, pasarla a un 20% y un 20% de I+D estratégica, en pasarla en porcentaje dentro de la actividad global a una prestación de un 60 y de un 40. Quizá en la anterior transparencia lo podamos ver mejor. En este año prestábamos un 80% de nuestra actividad era relativa a la prestación de servicios y un 20% en actividad de I+D estratégica, y en el año 2010, al incrementar también nuestra actividad total, el porcentaje pasa a ser del 60-40 y, por supuesto, superior en valor absoluto dentro de cada una de las áreas. Esto supone que pasaríamos de un presupuesto de 6,7 millones de euros en el año 2006, que antes decía que hemos superado, a conseguir los 10 millones de euros en el año 2010, y que pasaríamos de tener 34 personas a tener 120, con un porcentaje de doctores que actualmente tenemos de 3 hasta llegar a 10 doctores, ¿no? Esto está relacionado, como os decía, con la inversión que estamos haciendo y el esfuerzo que estamos haciendo, tanto económico como en, digamos, dotarnos del equipo humano correspondiente. Y yo creo que aquí termino y doy paso quizá a vuestras preguntas, o no sé si alguien quiere hacer alguna aclaración más desde la mesa, y en todo caso pues queda abierto el coloquio en la parte que más os interese que profundicemos, ¿no? Y agradeceros muy mucho la labor, porque siempre decimos que cuesta trabajo a veces explicar el instituto. Es muy fácil explicar un centro tecnológico pues del sector textil o del sector de la madera, porque todo el mundo sabe que será un centro que sabe de textil y que sabe de madera. El caso de un centro tecnológico como el nuestro, que se denomina de ingeniería y gestión del conocimiento, lo de la ingeniería puede entenderse más, lo de la gestión del conocimiento a veces cuesta más trabajo, pero realmente es eso, es intentar manejar el conocimiento que existe para enfocarlo a la mejora de la gestión de las organizaciones. Entonces estamos hablando de nuevas herramientas de gestión, nuevas aplicaciones de esas herramientas, en la valoración importantísima y cada vez más de los recursos humanos, de las personas, en el sentido de buscar pues al máximo la implicación, lo que ahora se llama el manejo del talento o la potencialidad de las personas. Todas las actividades trabajamos en temas de modelos, de gestión, de herramientas. Ese es nuestro campo y esa es nuestra especialización. Y como antes decía el presidente, y ya dejo paso, es que efectivamente eso hay que intentar, bueno, pues explicarlo, entenderlo, y creo que hoy por hoy, en todo caso, lo hagamos mejor o peor, es algo fundamental y en lo que queremos seguir trabajando, ¿no?
una pequeña reflexión en la línea de lo que decía antes, y en todo caso ahora se aclara todo lo que consideréis oportuno. Hacer estas cosas es complejo y muchas veces cuando las cosas funcionan bien nos resulta espectacular, pero yo creo que tan importante como que el equipo que ha conseguido esto lo haya conseguido es que vosotros los responsables lo contéis. Creo que en nuestra tierra a veces estas cosas no se valoran, y todos los que nos movemos en proyectos por ahí fuera y conocemos otros, digamos, instrumentos parecidos y vemos lo que nos cuentan, cuando analizamos a fondo lo que tenemos aquí, en muchos casos es más importante de lo que nos venden en otras zonas. Y en otras zonas, desde luego, lo que sí se valora mucho y no se renuncia nunca a tener es este tipo de instrumentos. En el modelo económico en que nos estamos encontrando, necesariamente introducidos cada vez con mayor presión, el no poder competir por precio, que ya es una realidad, te obliga a tener este tipo de instrumentos. Si no tienes este tipo de instrumentos, la tecnología la controlan terceros y por lo tanto la clave de su negocio y su valor añadido lo controlan terceros. El instituto no es importante solo por las cifras que se están dando, que ya son importantes, ya es un instrumento de un tamaño adecuado. Es importante por la riqueza que ha generado en el entorno y la que va a generar cada vez más. Si no estuvieran este tipo de instrumentos, sería imposible generar valor en sectores tan críticos como el aeronáutico, como se acaba de comentar, el agroalimentario, hay proyectos que ahora podemos contar, la participación en proyectos del marco europeo. Yo creo que ahí, quizás dicho de una forma simple, pero está la clave de que entendamos que el futuro pasa por este tipo de actuaciones. Porque somos muy dados, y yo lo he visto directamente, y bueno, en los propios colegios lo hemos comentado, o en la propia profesión nuestra de ingenieros, a veces se ve más la posible competencia que haya en algún detalle, o se ve más el que se pierda un pequeño contratito, más que el ver que juntos se consiguen proyectos de mucho mayor dimensión y tamaño. Yo pongo un ejemplo muy fácil, pero creo que gráfico. Hay que dejar de pensar en mi millón de pesetas y que no se enteren los vecinos, hay que pensar en nuestros millones de euros. Y los millones de euros en el mercado actual solo se consiguen en cooperación. Y eso, que parece que es una cosa simple, que es una cosa fácil, cuesta mucho. Y yo creo que en ese cambio de mentalidad, la apuesta estratégica del IAT es fundamental para Andalucía. Es fundamental, porque si no, para muchas pequeñas y medianas empresas, el jugar a todos los fondos tecnológicos que permanentemente se habla de que nos van a llegar, les resulta imposible. Las barreras de entrada que hay son tan complicadas, la competencia de terceros es tan fuerte, que es una trampa. Se falta políticamente un dinero, pero luego hay una serie de condiciones que la mayoría de las empresas no van a poder conseguir. Por lo cual yo creo que ahí, aparte de que ya el IAT es una realidad, ahí es donde está el reto del plan estratégico. Y ahí es donde creo que a todos nos interesa el que un instrumento como este se potencie en beneficio de la colectividad. Sobre todo porque veis que todos los recursos que se utilizan son recursos no agotables. O sea, estamos generando conocimiento, estamos generando valor, no estamos agotando ningún recurso. Lo que ocurre es que la sustitución de modelos económicos tradicionales por estos otros modelos son bastante más complejos. En sectores tradicionales, con una estructura de 100 personas no se hablaría de esta cifra. Pero claro, es que la economía real del futuro va por ahí. Y por tanto la solución a muchos problemas de los que estamos viendo permanentemente pasa porque hay instrumentos como el IAT que les permitan acceder a los nuevos mercados, si no es imposible. Bueno, quedamos abiertos, como he dicho, a cualquier aclaración y creo que hay muchos detalles, la memoria es muy extensa, hay muchos detalles, pero quizás lo que sí convenía es usar alguno como ejemplo para que veáis un poco en qué tipo de proyecto estamos entrando, porque si no, yo entiendo que a veces esto puede quedar un poco en abstracto, ¿no? Temas como gestión del conocimiento en abstracto. Sí, efectivamente la filosofía yo creo que todos la entendemos, pero nosotros nos dirigimos al público en general y como dice los clásicos del periodismo, esto lo tiene que entender mi abuela, ¿no? Cuando lo lean en el periódico. Entonces yo creo que sí sería bueno que nos aportaran algún proyecto concreto que hayan elaborado, que hayan desarrollado durante el año pasado en la memoria, y también de cara a las empresas, que quizás muchas veces también sean las que no se enteran de lo que ocurre en estos tipos de organismos, pues
que nos cuenten ¿Algún de qué ejemplo? manera, por ejemplo, una empresa puede hacerse patrona o pertenecer a alguien. Pues un ejemplo quizá de... Bueno, sí. Hombre, yo no sé si con los ejemplos que vayamos a contar, tu abuela, si me permite, vamos a ser capaces de que se entere mejor de lo que es el IAT. Pero nosotros la verdad es que trabajamos en proyectos, algunos que son más del ámbito de la I+D, que quizás sean más alejados de lo que pueda ser la base del conocimiento de la sociedad en general, y otros más de aplicación directa. Uno del ámbito de la I+D, pues, por citar alguno relacionado con el sector aeronáutico, podríamos hablar de uno que le hemos llamado SoldaPro. Estamos investigando nuevas soluciones de unión de piezas dentro del sector aeronáutico. Es un proyecto complejo en el que estamos trabajando. Otro proyecto relacionado con el sector aeronáutico, por ejemplo, es el Metropyme, tratando de mejorar la gestión metrológica de las pymes del sector aeronáutico. La gestión metrológica es la que se encarga de resolver todos los problemas de la calibración de los equipos, de que cuando yo voy a medir con un equipo determinado, ese equipo exactamente mida lo que tiene que medir, mida correctamente. Pues ese es otro proyecto, por ejemplo, relacionado con el sector aeronáutico. En proyectos más del ámbito de la producción, por ejemplo, pues estamos, antes los ha citado Javier, estamos trabajando en diseñar el sistema de innovación de una región polaca complicada de pronunciar, Uogi Pomorze, y de Malta como país. ¿Qué estamos haciendo en estos dos lugares europeos? Pues estamos tratando de diseñar un sistema que haga que funcione de forma adecuada la integración de todos los elementos que componen el sistema ciencia, tecnología y empresa. Es decir, por un lado, la universidad, los centros de investigación, por otro lado, las empresas, que serían las demandantes de la producción científica y tecnológica, y por otro lado, todos los organismos de apoyo, como puedan ser la administración pública u otros centros de interfaz que hagan que el sistema funcione. Eso es lo que estamos haciendo en estos dos países, ¿no? Ejemplos, tenemos más. Estamos trabajando, por ejemplo, en ayudar a las empresas a que planteen su planificación estratégica. Es decir, que sean capaces de trazar su plan estratégico a 5 años. O aplicando modelos de Lean Manufacturing, que a lo mejor pueda ser algo más complejo, a empresas también del sector industrial andaluz, ¿no? En fin, son unos ejemplos, podríamos citar algunos más, si quieren, pues seguimos abundando, ¿no?, en los ejemplos. Una cosita más pequeña. ¿Realmente no se entiende el mensaje de que nosotros gestionamos el conocimiento para ayudar a otros a que gestionen bien, o es un mensaje un poco etéreo? No, a mí me interesa mucho porque efectivamente a lo mejor hay que agregarle algo más, ¿no? Sí, el problema supongo que será la capacidad que pueda tener una empresa de explicarle a ustedes cuál es su conocimiento, para que ustedes luego, analizando eso... Bueno, nosotros detectamos también, tenemos sistemas para detectar el nivel de conocimiento que tiene la empresa sobre su propia gestión. Sí, pero nosotros hacemos lo que llamamos auditorías tecnológicas. Los sistemas supongo que serán que las empresas les abran las puertas. Bueno, eso por supuesto. De par en par, ¿no? Y no todas las empresas... Bueno, pero eso es el segundo nivel. Lo interesante primero que entiendan para qué queremos que nos las abran. De todas maneras, lo que pasa a vosotros con el instituto nos pasa a nosotros explicándoselo a nuestros hijos. Es decir, yo le tengo que explicar también a mi hijo qué hago, ¿no? ¿En qué trabaja? Claro. Y claro, si un arquitecto dice, no, pues estoy haciendo casas, ¿no? ¿Y tú qué haces? Digo, bueno, pues, al final te que decir, pues ayudar a las empresas. Ah, bueno, más o menos, eso lo entiendo. Bueno, pues ayudamos a las empresas. O las ayudamos de una manera global, digamos, tratando de poner en marcha proyectos de investigación que posteriormente se apliquen de una manera global, o las ayudamos de una manera individual con proyectos específicos que resuelvan problemas específicos de esa empresa. Unos serían del ámbito de la I+D estratégica, otros serían del ámbito de los servicios intensivos en conocimiento, es decir, de la prestación de un servicio concreto. De un proyecto en concreto de reducción de costes, de mejora de calidad, de internacionalización, de cooperación, de desarrollo de una determinada tecnología, de puesta en valor de un determinado producto,
de posicionamiento estratégico en un mercado. ¿Eso se desarrolla luego de manera privada en cada empresa? Efectivamente, O sea, esas son aplicaciones concretas en la empresa. Que no, digamos, los resultados de esas investigaciones no son propios de la empresa a la que ustedes... En ese caso sí, en los proyectos de I+D, los que son de I+D estratégica nuestra, que son investigaciones globales, Sí, bueno, se trasladarán al cabo del tiempo, pues depende, ¿no?, del nivel de investigación o del nivel que sabéis que va desde una investigación básica que nosotros hacemos sobre todo investigación aplicada, evidentemente. Manejamos la investigación básica para la universidad y para el Centro Superior de Investigación Científica. Nosotros trabajamos en investigación aplicada, pero de todas maneras una investigación que a lo mejor tarda un tiempo en trasladarse a la sociedad, ¿no? Pero evidentemente eso es un traslado que podría un sector en su totalidad, esos proyectos. Insisto, los que tienen que ver con la prestación de servicios son proyectos específicos para resolver un problema específico de una empresa. Por eso trasladamos y estamos trabajando en los dos ámbitos, ¿no? Y eso es, digamos... Quizás por poner un ejemplo ahí fácil de lo que ha ocurrido años atrás, con aplicaciones, digamos, ya estándares como contabilidad, por poner un ejemplo. Pues hace años, pues a lo mejor una empresa llevaba las cuentas como quería y pensaba que comprando un paquete de contabilidad ya lo tenía. Además se ha demostrado que es un poco más complejo. Primero tiene que tener sus procedimientos definidos, tiene que tener clara su estructura de costes y luego tiene que usar un paquete estándar adaptado a sus necesidades, pues igual pero a un nivel de mayor complejidad. Es decir, tú tienes que ver que en tu clave de negocio hay muchos aspectos en que eres muy poco eficaz, tienes que ver que hay información que puedes compartir pero hay otros aspectos que no, y tienes que entender que en todo eso hay una experiencia acumulada que a ti te puede servir. Claro, eso requiere, sobre todo como decía antes, un cierto cambio de mentalidad y una confianza mutua, porque no vas a abrir tus puertas sin más, pero tampoco vas a estar reinventando ruedas. En ese tema son, digamos, fases más complejas de un mercado cada vez más competitivo, pero que requiere primero ser consciente de la dificultad que tiene y luego ser consciente de las ventajas que te aporta, que la experiencia acumulada cuando se ha probado en muchos casos es espectacular, porque la ineficacia que hay en muchos sectores es tremenda. Es tremenda porque se siguen repitiendo procesos porque históricamente funcionaban bien, pero claro, en un mercado en que la dinámica de cambio es terrible, o te adaptas a esos cambios y te especializas o no puedes competir. Y sobre todo esto es algo que nadie te cuenta claramente y que nadie te da. O sea, que no son... O sea, cuando tú tienes las claves de un conocimiento que te permite tener una posición en un determinado sector, eso vale mucho, eso no te lo da nadie. Es decir, cuando una empresa decide implantarse globalmente, los elementos clave de su negocio los controla en su matriz. Lo estamos viendo con todas las deslocalizaciones. Tú vas moviendo fábricas productivas en una primera etapa en función de países que soporten más contaminación, en otra segunda etapa en función de países que tengan menos costos directos o una legislación más permisiva, en otra tercera etapa países más próximos al mercado, pero las claves, el conocimiento de su negocio lo van teniendo siempre controlado. Lo vamos viendo en sectores maduros como el automóvil. Comparten plataformas como son chasis, comparten desarrollo de motores, pero la clave de cada marca en su propio procedimiento, y vemos hoy día marcas, pues no sé, competitivas como ves a nivel global Toyota, pues tienen elementos clave de su gestión, de su proceso productivo, es decir, de su conocimiento, que es la clave de su negocio, que es lo que en el fondo le permite ser cada vez más competitivo. Eso a otra escala de pyme es lo que hay que ir haciendo aquí. Si no, en sectores como el aeronáutico te acabas encontrando en una pura producción de piezas mecánicas muy sujeta de localizaciones. De luego, ninguna empresa clave del sector en Europa de ADS te va a trasladar a ti su clave de negocio para instalarla aquí. Y teniendo en cuenta que nuestro sector empresarial en un 80 o un 85% son pymes, ¿cómo una pyme se acerca al IA? De varias maneras. Mira, una de las cosas que hicimos en el año 98 fue constituir y formar parte de una red que se llama Red Andalucía Innovación, en la que nosotros queríamos que un grupo importante de empresas con las que habitualmente colaborábamos y tenían una cierta capacidad de colaboración, que eran empresas de un tamaño pequeño y mediano, pero con actitud innovadora, pues
crearan una red, creamos una red Andalucía Innovación, en la que bueno, actualmente está ahí, abajo se habla del Consejo Asesor de Empresas Red Andalucía Innovación, y eso es una red de 50 empresas, actualmente son 50 empresas. 50 empresas pequeñas y medianas, pero con vocación innovadora, con las que habitualmente trabajamos y muchas veces son nuestros conejillos de India en los proyectos de investigación. Pero indudablemente salen ganando siempre porque bueno, pues, son las primeras en aplicar procesos nuevos, son las primeras en reproducir más o menos tecnologías que probamos con ellos, y evidentemente es una manera de acercarse. Pero evidentemente también de una manera individual. Nosotros evidentemente no podemos ir a un determinado taller muy pequeñito de 5 personas en un pueblo de Almería. Evidentemente no es ese nuestro mercado, porque no puede ser, pero sí las pequeñas y medianas empresas de carácter innovador. Por eso nosotros estamos promoviendo continuamente que en esas empresas, que en las pymes andaluzas, haya un proceso de innovación y que empiecen por implantar sistemas de calidad y que empiecen por tratar de cooperar en determinados proyectos. Nosotros hacemos muchísimos proyectos, además de esos que decíamos de reducir costes, mejorar cualquier proceso dentro de una empresa en concreto. Proyectos en cooperación, hacemos por ejemplo talleres en las que traemos a varias empresas con las que trabajamos en un proyecto más o menos común, le damos una formación concreta por ejemplo y después hacemos aplicaciones individuales en cada una de esas empresas. Eso es un sistema para que pequeñas y medianas empresas puedan acercarse a bajo coste a un proceso formativo y de aplicación. Talleres específicos en una herramienta determinada, en análisis del valor, en 5S, en 6 Sigma, en Lean Manufacturing, en cualquiera de las herramientas de gestión de la innovación que nosotros podemos aplicar y que evidentemente a una empresa en concreto, en un proyecto determinado, es difícil hacer. Por otro lado, otra manera de hacerlo es que nosotros vamos a dinero público que podemos conseguir para abaratar el proceso en la propia empresa. Y nosotros aplicamos una parte de ese dinero en reducir el coste para la empresa en una aplicación concreta. Pero evidentemente eso no sería nada si no conseguimos que esa empresa mejore sus procesos, reduzca costes o cambie de mercado o se posicione estratégicamente de una manera más eficaz. Pero siempre hay modelos que te permiten que las pymes puedan acercarse a ti sin ningún problema, ya sea a través, como digo, de talleres formativos, a través de proyectos en cooperación, que hacemos muchísimo. Yo creo que es una cosa, como ha dicho el presidente. ¿Esa información cómo le llega a las empresas? Bueno, nosotros hacemos toda la difusión que podemos, en eso sí que somos conscientes de que quizás no somos una maravilla. Seguramente en comunicación y en difusión nos falta mucho por recorrer, porque es muy difícil, como te decía también el director general, ser capaz de llegar a mucha gente para decirle, en el fondo nuestro mensaje es, nosotros te podemos ayudar, nosotros podemos mejorar tu proceso y nosotros podemos hacer que reduzcas tus costes o que mejores tu competitividad. Ese es el mensaje que tenemos que dar, porque como empiezan a mezclar cosas para las pymes, todo eso es complicado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de entrada tú tienes que poner algo de tu parte, que es saber que solo no vas a ningún sitio, que o entras en cooperación para ir subiendo peldaños en la calidad y cantidad de los proyectos a los que puedes acceder, o no puedes, o como decía el presidente antes, hay fondos en los que es imposible que llegues porque no tienes dimensión mínima para acceder a ellos. No digo ya proyectos europeos, los que evidentemente son solo unas cuantas empresas de momento de Andalucía las que están y tienen procesos suficientes para entrar en un proyecto europeo. ¿Nosotros qué hacemos? A través, por ejemplo, de la red primera, que ahí está puesto, que es un nodo, es una red a nivel nacional, nosotros somos el nodo andaluz, tratamos de llevar pymes hacia el 7º programa marco, haciendo eso y con la edición, por ejemplo, de lo que también ha comentado el director general, de una guía de participación del 7º programa marco, básicamente para pymes. Esto es un encargo que nos ha hecho el CEDETI a nivel nacional y que se está distribuyendo a nivel nacional. Bueno, pues esto es una ayuda para que las pymes puedan trabajar. Pero aquí le damos asesoramiento gratuito para cualquier tipo de proyecto que quieran poner en marcha de tipo europeo. Y le buscamos socios, y le buscamos encaje en un determinado programa, y le decimos incluso, oye, mira, esto no es para ti. Si tú no tienes nadie ni que hable inglés, si tú no tienes ninguna vocación exportadora, si tú no tienes ninguna vocación de salir de tu entorno geográfico cercano, no es para ti. Entonces hay que saber también qué tipo de proyectos y en qué tipo de dimensión se puede trabajar con cada una de las empresas. Y luego somos un instrumento muy importante para la administración. La administración, por ejemplo, yo creo que sería bueno que, por ejemplo, Remigio interviniera para hablar de cuando la administración convoca un premio para que las empresas mejoren su calidad.
pues a través de la ayuda que le prestamos. Entonces nosotros servimos de instrumento a la administración para que ejecute sus políticas fundamentalmente de acercamiento a empresas o de aplicación a las empresas. Esa es una fórmula, está un poco ligado con lo que acaba de decir Miguel Ángel, en el sentido de que efectivamente el hecho de que a una empresa vayas a ofrecerle algo cuya financiación además le puedes ayudar, pues es una motivación. Aunque hoy por hoy hay que reconocer que hay más, digamos, acercamiento nuestro a las empresas que de las empresas nuestras, aunque ya lo va viendo, y sobre todo, ya antes apuntaba que las que se acercan repiten, cosa que es muy importante. Entonces, eso está así, ¿no? Por todos los ejemplos del Centro de Excelencia, pues hay una actividad de aproximación a empresas de cierto nivel. Además, luego hay que reconocer que, bueno, tenemos el tejido que tenemos, ¿no? Y aunque el esfuerzo de las empresas es muy importante, realmente pues cuesta trabajo en algunos casos entrar en estos procesos, ¿no? Sí, es un centro operativo que, como se ha denominado anteriormente, el Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión, a través del cual el IAT hace llegar a las empresas la utilización de estos principios de la excelencia o modelos de excelencia, y a través del cual también se le presta apoyo a la administración andaluza en la gestión de sus sistemas de reconocimiento. El Premio Andaluz a la Excelencia, que convoca a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, pues le presta apoyo al proceso técnico de coordinación, difusión y evaluación desde el IAT a través de este centro operativo. Para la Consejería de Justicia y Administración Pública, en los premios de calidad de la Junta de Andalucía, también todo el proceso de evaluación, difusión, capacitación y formación, pues se le presta apoyo desde esta unidad. Y ahí pues tenemos una doble vinculación, además de esa vinculación con la administración, pues a las empresas y a los profesionales que colaboran y participan en esos sistemas de reconocimiento, se les siguen prestando apoyo, servicio, contacto a través de jornadas, la realización de proyectos de intercambio de experiencias, etcétera, etcétera. En el Centro Andaluz para la Excelencia de la Gestión actualmente hay más de 300 entidades asociadas, que son empresas, entidades que están utilizando estos modelos de excelencia, que nos dejan su contacto y a las cuales pues les ofrecemos participar en este tipo de proyectos. Hay otro colectivo de unos 300 también, el número es similar, profesionales que participan en estos procesos de evaluación. Esa metodología de evaluación, de analizar cómo están esas candidaturas que se presentan a los premios, les permiten a ellos conocer de primera mano herramientas de gestión avanzadas, intercambiar experiencias entre ellos. Pues está facilitando esa cooperación entre ese colectivo. Luego este enfoque que se lleva a cabo en Andalucía, pues en cooperación se materializa en esa asociación que desde el año 2000 venimos colaborando y que recientemente se ha constituido jurídicamente como asociación, por el colectivo de centros de excelencia, la Asociación Nacional de Centros Promotores de Excelencia, que pues, nos han elegido presidente en su constitución. Bueno, pues ahí hay entidades pues, como el CALIT del País Vasco, la Asociación para la Calidad de Navarra, de Madrid, la Fundación Madrid Excelente, de Castilla y León, o sea, de todas las comunidades centros de las características similares a este centro operativo del IAT, porque pues, cooperamos para impulsar la utilización de modelos de gestión avanzados en las empresas. Un enfoque fundamental en estos modelos de gestión y que en la línea de lo que comentábamos antes, que creo que merece la pena también destacar y que también pone en manifiesto la evolución interna en el IAT, es la transición de una etapa en la que mayoritariamente se impartía formación, se trasladaba unos conocimientos, bueno, y ahí quedaba, a la evolución hacia el desarrollo de las personas. Eso nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia estructura y en nuestro propio departamento de formación, que lo ha ido evolucionando hacia el desarrollo de las personas. En las organizaciones pues se llevan a cabo distintos procesos. Esos procesos lo llevan a cabo personas. Esas personas tienen que adquirir las competencias necesarias para operar adecuadamente de forma eficaz y eficiente esos procesos. Eso no solo se adquiere por la formación, sino también por estrategias de desarrollo de competencia, de cooperación, participación en proyectos conjuntos, intercambio de experiencias con otras empresas.
toda una estrategia de gestión de competencias que luego materializamos en proyectos con las empresas en desarrollos específicos que le acaban redundando en beneficios para las empresas. O la utilización del conocimiento que se genera en esos procesos. Las personas son las que generan conocimiento en sus actuaciones. Ese conocimiento hay que ponerlo a disposición de la totalidad de la organización y que sea consciente de la organización de que está ahí el conocimiento que se captura desde el exterior y que se adquiere en el día a día. Eso tiene que ser interiorizado por la organización. Esas son líneas de actividades a las que hemos ido evolucionando desde la mera impartición de actividades formativas, que no se han abandonado, ¿no? Pero que más allá de quedarnos en ese centro clásico de formación, pues vamos avanzando hacia la generación de nuevos proyectos más interesantes para que avance la organización. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos y repetimos la importancia que tiene que contéis lo que es una realidad y entre todos busquemos un mensaje que llegue, porque repito lo que decía al principio, estamos convencidos de que Andalucía necesita ir por este camino. No hay otra alternativa a una economía como la que hemos tenido hasta este momento. Muchas gracias.